El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Bueno, así es, queridos televidentes, saludo en Cristo, y este es su programa El Evangelio Cambia, una vez más con una emisión más para ustedes en este nuevo año. Que Dios bendiga su vida, que bendiga a cada televidente, a cada persona que está mirando el programa. Como siempre, yo invito al Espíritu Santo a que nos acompañe, a que nos dé la dirección, a que nos ciña de poder, a que nos coloque sabiduría, a que nos coloque también el entendimiento para poder llevar a ustedes el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, porque el Evangelio cambia. Él es el Espíritu Santo, nuestro invitado especial, nuestro oyente silencioso a cada emisión de cada programa. Esperamos que allá en sus hogares, en el sitio donde usted nos ve, también sea ese invitado especial. Tengo en tema entonces el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 32, el verso 9, el verso 10, el verso 11 y el verso 12. Es una historia sagrada, obviamente, basada en algo que le ocurre al patriarca Jacob. Jacob, recordemos, era hijo de Isaac, Isaac era hijo de Abraham. Hasta ese entonces iba esa descendencia ahí, con una gran promesa que le había hecho Dios a Abraham, que era el abuelo de Jacob, ¿cierto? Y en este encuentro con el hermano Esaú, recordemos la historia sagrada, le doy como un contexto al mensaje, a la historia sagrada, que ellos dos salieron como llamamos comúnmente peleando, o sea, disgustados. Esaú persiguiendo a Jacob porque lo había engañado 2 veces. Primero le había robado la primogenitura, que en ese entonces era un privilegio recibir doble herencia, eso era el privilegio de la primogenitura, y luego le había robado la bendición al hermano Esaú y Jacob, 2 hermanos gemelos. Jacob le había robado la bendición cuando el papá Isaac iba a morir. Era grandioso y sigue siendo grandioso la bendición de un padre a un hijo cuando el papá se va de esta tierra. Lo que dice el verso 9 del capítulo 32 del libro de Génesis: Jacob se prepara para el encuentro con su hermano Esaú. Parece que llevaban 20 años disgustados, el uno viviendo en una tierra, el otro viviendo en otra tierra. Cada uno ya había adquirido muchos bienes y bueno, Jacob, llamado también Israel, se prepara para encontrarse, digámoslo así entre comillas, con su enemigo, hermano, que era Esaú. Y dice el verso 9, y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Preocupado Jacob por la promesa de Dios, imagínese. ¿Por qué? La revelación que se puede ver en este suceso sagrado es que Dios le había revelado al abuelo Abraham, al papá Isaac y al que está hablando aquí y rogándole a Dios, orándole a Dios, Jacob, el mismo Israel, una promesa de que la descendencia de esa generación iba a ser como la arena del mar, iba a ser como las estrellas del cielo, ¿cierto? Una promesa dada al abuelo Abraham, y Jacob en este momento preocupado por una promesa que Dios hace. A veces nos ocurre, Dios nos habla a través de un mensaje sagrado, de un programa como este. Dios nos habla
a través de cuando leemos la palabra de Dios, sentimos en el corazón una revelación, una palabra fuerte, ¿cierto? Es ahí la voz de Dios haciéndonos sentir esa palabra que nos da y luego más adelante poniéndole escepticismo a esa promesa. Eso es lo que le ocurre aquí en este suceso, en este encuentro del enemigo, Esaú, ¿sí? Le ocurre a Jacob. Jacob estaba más preocupado porque le hirieran las esposas, las dos concubinas que llevaba, 2 esposas llevaba en la caravana, se preparaba para el encuentro con su hermano enemigo Esaú y preocupado por algo que Dios ya años atrás había prometido que lo hacía, ¿cierto? Me parece un poquito la condición humana en Jacob. ¿Por qué? Porque estaba angustiado, estaba con miedo frente al hermano, ¿cierto? Por ahí dicen que el pecado acobarda, eso es verdad. Cuando uno lo comete, de todas maneras, si uno no pide perdón, si uno no se arrepiente, la conciencia martilla en ese momento. ¿Qué es lo interesante aquí de la historia? Pues que a veces Dios da las cosas y nosotros nos preocupamos por ellas. Por ejemplo, la vida eterna, Dios la da de una manera gratis. La entrada al cielo es gratis, Dios la dio a través del sacrificio de Cristo en la cruz, ¿cierto? La entrada a la iglesia es gratuita, también es gratis. El perdón que Cristo ofreció en la cruz del Calvario, ahí volvamos de nuevo, fue también gratis. No tenemos que pagar por eso. El amor de Dios lo ofrece gratis, querido televidente, aprendamos eso. Nos preocupamos por las promesas que Dios hace, por las cosas que le competen a Dios hacer. Si aquí Dios le había dicho a Abraham, le había dicho y reiterado a Isaac, le había dicho también a Jacob, sí, que se quitara del lado del suegro, ¿cierto? Y se fuera nuevamente a la tierra donde él había nacido con todo lo que había adquirido en 20 años y que allí lo iba a seguir prosperando, pues había que hacerle caso. O sea, era una promesa que ya estaba dada desde la cabeza del abuelo. ¿Por qué preocuparse? Jacob estaba más preocupado, ¿cierto?, por lo que le fuera a pasar a él y a su familia que por lo que Dios había prometido. Y mire esto, estaba yo diciendo que el amor de Dios es gratis. El aliento de vida es gratis, o sea, la misma vida Dios la ofrece gratis. Pero cambiemos un poquito el mensaje y digamos que lo que uno paga en esta vida, por ejemplo, cualquier vicio se paga, la entrada a la disco se paga, el licor se paga, el cigarro se paga, ¿cierto? Y lo que quiero decir para que usted y yo tomemos esta palabra que les estoy llevando es que ¿por qué pagar por el infierno si el cielo es gratis? ¿Por qué preocuparnos por algo que Dios nos ha dicho, por algo que Dios nos ha garantizado y preocuparnos por eso? Jacob dice la historia que tenía miedo de encontrarse con el enemigo hermano, digámoslo así, para entenderlo, preocupado por eso. Lo primero que humanamente pensó Jacob fue, oiga, pero si viene mi hermano Esaú, se venga conmigo, toma venganza, me mata a mis hijos, me mata a mis esposas, mis concubinas, y entonces ¿dónde va a parar la promesa que Dios le dio a Abraham? ¿Dónde va a parar la promesa que le reiteró al papá llamado Isaac? ¿Dónde va a reiterarle la promesa a Dios al mismo Jacob? Porque ahí dice que él se volvió a la tierra, ¿cierto?, a cumplir con una palabra que Dios le había dicho. Las promesas de Dios son infalibles, querido televidente. Cuando Dios lo habla, Dios lo cumple. Me gusta la actitud cuando Dios prueba a Abraham. ¿Se acuerdan la historia? Que le dice que vaya y sacrifique al hijo Isaac en el monte Moriah, lo sacrifique como se sacrificaba un cordero en holocausto, un animalito. Se lo lleva allí a sacrificarlo sin temor alguno, ¿cierto?, con una convicción grande. Así es que Dios prueba la fe de un ser humano. Así muchas veces Dios, cuando hace una promesa a un ser humano, se la prueba de esa manera. A lo mejor estaba probándole esa promesa que había oído Jacob del abuelo Abraham. A lo mejor estaba probándole esa promesa que a lo mejor el papá Isaac se la había reiterado también. Jacob lo sabía perfectamente.
Jacob sabía, ¿cierto?, que de la descendencia de él se iba a levantar un remanente, ¿cierto?, un linaje tan grande como la arena que está a la orilla del mar. Lo primero que él pensó humanamente, oiga, y si Esaú viene y me extermina, ¿qué hago yo? Querido televidente, cuando usted y yo, Dios nos prometa algo, tengamos por firme de que Dios lo va a hacer, Dios lo va a cumplir. Dios dijo en la antigüedad que iba a mandar un Mesías Salvador, lo mandó, lo envió. Dijo que iba a nacer en esta tierra a través de una virgen, nació. Incluso dijo que iba a nacer, la profecía dice que en Belén de Judá, y ahí nació exactamente. Dijo que se iba a llamar Nazareno, todo eso se cumplió. Dijo que iba a bajar a Egipto, se cumplió. Estoy hablando del gran Mesías. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Así dice la Escritura. Por lo tanto, querido televidente, ¿por qué pagar y por qué preocuparnos por algo que Dios ya ha prometido? ¿Por qué tener miedo, así como lo tuvo aquí Jacob al irse a encontrar con su hermano Esaú? ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué estar angustiados? ¿Cierto? Cuando de una u otra forma nos han profetizado, nos han dicho, mire, usted va a vivir muchos años. Recuerdo que en 2 ocasiones, 2 pastores diferentes, sin ellos conocerse, a mí me dijeron, tú tienes el manto velloso de profeta. Y la primera vez cuando ese pastor me dijo a mí eso, yo dije, pero ¿qué será eso si yo no he leído? Pues me puse a inquirir, me puse a indagar, a escudriñar, y por allá en uno de los libros de los profetas mayores de la antigüedad encontré esa palabra. Y sabe, pues es como un cubrimiento, como una cobertura, como un don especial que Dios da para uno predicar la palabra, para uno exhortar, edificar y consolar. Eso es profecía, ¿cierto? Por eso, mire, mi pasión son los medios de comunicación. Estoy aquí porque quizás Dios quiere que usted aprenda una palabra nueva, porque quizás Dios quiere que usted reciba la vida eterna gratis, o sea, el cielo mismo, lo que Cristo hizo por la humanidad. Estoy aquí porque quizá usted quiera ir a una iglesia donde prediquen la palabra de Dios de manera gratis. Estoy aquí porque Dios quiere que yo enseñe cómo es el perdón, el llamamiento al arrepentimiento. ¿Sabe, querido televidente? Hay millares de gentes que están en condenación, si así se puede decir, solamente por una actitud que tienen que hacer: arrepentirse, recibir a Cristo, venir a Cristo, tenerlo en el corazón y que el Santo Espíritu de Dios gobierne nuestras vidas. ¿Por qué pagar? Vuelvo a reiterar lo que Dios ya pagó. ¿Por qué decir? ¿Por qué preocuparnos? ¿Por qué afanarnos, como dijo Jesús, que cada día traía su propio afán? Si no podemos añadir a nuestra estatura un codo, ¿cierto? No podemos correr el tiempo ni más rápido ni más lento. Lo cierto es que, mire, voy a cerrar con esto. Cuando Dios te da una promesa, me da una promesa, aferrémonos a eso. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Leyendo su palabra, escuchando su Espíritu Santo, asistiendo a una iglesia donde prediquen la sana doctrina, donde le enseñen a uno la palabra de Dios, se la expliquen y uno pueda recibir esas revelaciones sobrenaturales. Porque la palabra de Dios, para revelarse a un ser humano, tiene que llegar al corazón del ser humano y ser revelada, ser descubierta. En un devocional que tengo en la radio en la mañana, yo digo siempre y reitero lo siguiente: yo llevo el mensaje a tus oídos, Dios lo llevará al corazón de cada oyente, en este caso de cada televidente. Querido compatriota, no nos deje de ver, no nos deje de escuchar. Les deseo las mejores bendiciones para usted que nos ve en este año 2017. Que Dios abra los cielos a nuestro favor, que usted aprenda a orar, que usted llegue a Cristo, que usted le coloque respirar a esa fe. Es orar, es saber la palabra, conocerla. ¿Por qué? Porque el Evangelio cambia. No nos preocupemos por las promesas que Dios hace. Si alguna vez a sus oídos, a su corazón le llegó un mensaje sagrado,
Le llegó algo revelativo espiritual, tómelo. No haga lo de Jacob, no tenga miedo, no se angustie. ¿Sabe por qué? Porque Dios se lo va a cumplir. Nos vemos pronto, no nos deje de ver. Cristo los ama, Dios los bendiga. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.